centro del Caribe navega un verde caimán, donde el sol hoy no se apaga y todas las manos se dan. Han querido ponerle cerco con grandes muros de olvido, pero el eco del mundo ya está decidido. Cuba no camina sola ni en la sombra ni el frío, la abraza a la gente, la cuida el gentío. Escucha el latido de un pueblo que no dobla el lomo, en la isla del sol donde el miedo no tiene asomo. Nacimos de la llama, de la rabia y del honor, un pueblo patriota que no conoce el temor. Indómitos de cuna, rebeldes por herencia, defender la bandera es nuestra única ciencia. Si el norte ruge y amenaza con su acero, aquí hay un muro de pecho y de cuero. No es solo tierra, es la sangre y la idea. Quien quiera invadirnos, que sepa ahora pelea. Cuba no está sola, la cuida la historia. No podrán borrar su luz ni tampoco su gloria. Donde el imperio manda el estruendo y la guerra, Cuba manda a sus hijos a salvar la tierra. No pasará el odio, no pasará el cañón. Aquí hay un escudo de puro corazón. Cuba no está sola, la cuida la historia. No podrán borrar su luz ni su gloria. Donde el imperio manda el estruendo y la guerra, Cuba manda hijos a salvar la tierra. No podrán callarnos, no habrá agresión, porque el mundo entero es su propia nación. El norte dispara, soldado y acero, sembrando el espanto en el extranjero. Pero de la isla sale otra avanzada, van con batas blancas y la frente levantada. Maestros que enseñan, médicos que curan, mientras otros invaden y la paz torturan. Solidaridad es el nombre del puente que une a los pueblos de todo el continente. Si intentan el golpe, si buscan la herida, se encontrarán un mundo defendiendo la vida. Cuba no está sola, el mundo tira el cabo. Aquí no somos mansos, aquí somos bravos, indomables, fajados hasta el último aliento. Patria o muerta seré, ese es nuestro cimiento. Si vienen con guerra, se van con la derrota. Aquí hay un pueblo entero que la cara les explota. Aquí nadie se rinde, aquí no se desmaya. Somos el pueblo guerrero que no se calla ni bloqueo, ni bomba, ni bota militar. Esta isla es de nosotros y nadie la va a tocar. Ellos mandan el plomo, nosotros la cura. Ellos la sombra, nosotros la luz pura. Mandan sus soldados a sembrar el espanto. Cuba manda vida que va secando el llanto, pero nunca te confundas con nuestra bondad, que si tocan este suelo brotará la tempestad. Somos milicianos del verso y del fusil, un pueblo en combate indomable y febril. Patria o muerte, ese grito que retumbe en el llano. No hay imperio que pueda con el pueblo cubano. Agresión que lancen, respuesta que reciben. Somos los rebeldes que la historia escriben. Ellos mandan plomo y nosotros mandamos vida. Batas blancas curando, cerrando cada herida. Mientras el imperio suelta su ráfaga y su bomba, Cuba manda maestros para sacar a la gente de la sombra. Pero ojo, no te equivoques con nuestra nobleza, que si hay que fajarse, lo hacemos con destreza. Somos indómitos fieros, de sangre mambiza. Ante la agresión aquí no hay miedo ni hay risa. Cuba no está sola, el mundo tira el cabo. Aquí no somos mansos, aquí somos bravos, indomables, fajados hasta el último aliento. Patria o muerta seré, ese es nuestro cimiento. Si vienen con guerra, se van con la derrota. Aquí hay un pueblo entero que la cara les explota. Aquí nadie se rinde, aquí no se desmaya. Somos el pueblo guerrero que no se calla ni bloqueo, ni bomba, ni bota militar. Esta isla es de nosotros y nadie la va a tocar. Mira, Cere, te lo digo bien clarito y sin rodeo. Aquí no nos marean con su cuento y su fogueo. Quieren venir de guapo con drones y con alas, pero se van a dar contra una pared de balas. Somos rebeldes de pura cepa, gente de pelea. Aquí el que se resbala con el pueblo se choca y se marea. Soberanía, eso es sagrado, no se toca. El que intente entrar se va con la mano en la boca. Cuba no está sola, el mundo nos abraza, pero aquí adentro el patriotismo es la brasa. Hasta la muerte por la libertad, soberanía o nada, esa es la verdad. Dile que estamos puestos, médicos y soldados del pueblo presentes hasta la victoria siempre. Cuba es una candela que no hay quien la apague. Oye, que esta historia no es de ayer, él es un árbol de siglo con raíces de poder. Llevamos la pluma de Martí en cada verso, un faro de luz que ilumina el universo. Él nos enseñó que patria es humanidad, pero también a no vender, amar nuestra libertad. Si el Yuma se pone guapo y busca la pelea, aquí está el titán de bronce pa' que vea. Con el machete de Maceo en la mano alzada, la protesta de Baragua sigue aquí multiplicada. No aceptamos pacto que nos quiten el honor, aquí se pelea con furia y con valor. Y si de guía se trata, el comandante va adelante. Fidel nos hizo libres, firmes y gigantes. Él nos es acá a vencer lo que parece imposible, a convertir la fe en un escudo indestructible. Mando médico y maestro, sembró vida y conciencia.
abril. Y como pudieron apreciar, comenzamos el programa de esta noche con decenas de imágenes que corresponden al apoyo mundial a Cuba brindado el pasado domingo. Sí, como ustedes recuerdan, estuvimos hablando anteriormente de esa jornada de apoyo mundial contra la guerra, contra el bloqueo y en favor del pueblo de Cuba. También, como vemos en estas imágenes, hermanos solidarios de Copín se estuvieron manifestando y mostrando su apoyo frente a nuestra embajada en Washington. Sí, mi gente, todo un movimiento mundial de acompañamiento a Cuba. Y por cierto, mi gente, hablando de ese acompañamiento mundial, también durante los últimos días, muchísimas personas alrededor del mundo hablan con admiración de la resistencia y resiliencia del pueblo cubano. Y sí, mi gente, sí, está relacionado directamente con esto que les expondré a continuación y llega de la mano de Hispanic Revolution. Estados Unidos lleva meses intentando apagar Cuba, literalmente. Desde que Trump recrudeció el bloqueo energético, la isla quedó sin petróleo. 0 barriles. 4 meses de oscuridad casi total. La lógica era simple: hundir la economía hasta que la gente se levantara contra su gobierno. No funcionó. A finales de marzo llegó al puerto de Matanzas un único barco, un petrolero ruso, y los apagones han caído en estos días a más de la mitad. Un solo barco. Imagina cómo estaría Cuba si pudiera comprar petróleo como cualquier otro país del mundo. 60 años de sanciones, un bloqueo energético total, y Cuba sigue encendida. Luego hablan de Estado fallido, cuando lo único que ha fallado es el imperialismo estadounidense, que tiene que recurrir a sanciones contra una isla de 11 millones de personas que ha elegido un camino diferente al capitalismo. Sí, mi gente, tras las severísimas afectaciones que ha estado provocando el recrudecimiento del bloqueo energético contra nuestro pueblo, tras los incesantes apagones que provoca la carencia de combustibles, en los últimos días ha quedado demostrado el enorme daño que nos hace una medida genocida como esa. Sí, millones de personas en el mundo hoy dicen que está más que demostrado que Cuba, muy lejos de ser un estado fallido, es un estado que está bloqueado hasta la médula. Y todos se preguntan, ¿se imaginan a Cuba sin bloqueo? Porque tal y se expone, mi gente, en el material que acabamos de ver. Tras el gesto humano y solidario del hermano pueblo ruso, la situación de los últimos días en nuestro país no solo ha mejorado, no, sino que a la vez esa misma mejoría se convierte en un dedo acusador que señala al verdadero responsable de los apagones en Cuba y una vez más, sí, el gobierno de los Estados Unidos y su política de asfixia económica total contra Cuba. O lo que es lo mismo, mi gente, lo que los tanques pensantes de aquel país llaman misiles y bombas silenciosas que matan más personas que los que se emplean en las guerras físicas. Y por cierto, mi gente, ya que estamos hablando de guerras de economía, de carencias y de estados fallidos, yo les propongo hacernos una pregunta y acto seguido la misma va a ser respondida con una descripción noticiosa de cómo amaneció hoy el mundo, de cómo amaneció hoy Estados Unidos. Y la pregunta es la siguiente, mi gente: ¿cómo debe ser catalogado un Estado que con actos irresponsables destroza la paz mundial y hunde la economía a nivel global? ¿Cómo puede ser catalogado un Estado que destroza la paz, la estabilidad y la economía de su propio pueblo? Se podría llamar fallido, ¿verdad? No caben dudas que otros lo llamarían un Estado inepto. Oiga,
máxime cuando ese Estado no se esconde para decir que es el más poderoso del mundo, que tiene una gran economía, etcétera. Pero hagamos algo, mi gente, que sea la realidad como les decía, quien responda la pregunta. Como les prometí, mi gente, veamos primero cómo amanecieron hoy las cosas. Por favor, Alex, estudio. El petróleo se dispara más de lo que estábamos viendo y con él todo el fenómeno energético, sobre todo en Europa. Ojo, porque la apertura en Europa conlleva un movimiento al alza del petróleo, mayor subida del Brent por encima de los $106. Subida del 1,06, 96,58 el West Texas, 0,76% arriba. Ojo al movimiento del Brent, que se va más de un 1% arriba en 106,21. Ojo, el gas natural en Europa sube un 2,12. Se dispara el gas natural en Europa un 2,23 ya. En los 45,50, 2,27% arriba, 45,50. Y el refino en Londres, que marca el camino del refino en Europa, sube un 4,31 a $1.265, presionando todavía más la crisis energética en Europa. Un verdadero caos, mi gente, ¿verdad? Y un verdadero caos, en primer lugar, para los principales aliados de la mayor potencia del mundo. Dígase para sus aliados en Oriente Medio y Asia, dígase para sus aliados en Europa. Lejos de resolverse, o incluso al menos a atenuarse la situación, como ustedes están viendo, las consecuencias de una guerra completamente innecesaria e injustificada se continúan profundizando. Sí, mi gente, no cabe la menor duda. Antes de desatarse esta guerra, el mundo era un lugar mucho mejor. Por lo tanto, los responsables de la misma cargan sobre sus hombros esa responsabilidad. Pero escuchemos, mi gente, escuchemos lo que los medios hoy en la mañana repetían una y otra vez y en relación a las esperanzas de recuperación. Ponlo, Albert, estudio. Y la recuperación, dice Goldman Sachs, podría tomar meses. Dice que la producción de petróleo de las naciones del Golfo Pérsico se sitúa en 14,5 millones de barriles por día, por debajo de los niveles previos a la guerra este mes, con una caída del 57%. Sí, mi gente, no es solo que la guerra aún no conoce su fin, sino que además, incluso en el momento que la misma pueda terminar, tardaría meses en normalizarse la producción de petróleo. Tardaría meses para que la economía mundial pueda volver a respirar con relativa tranquilidad. Pero hagamos algo, mi gente, y créanme que todo esto que estamos viendo es antesala para algo muy importante que les voy a exponer, que por supuesto está relacionado con Cuba y que señala directamente, y se los adelanto, a la conducta antiestadounidense y extremadamente estúpida de congresistas cubanoamericanos del sur de la Florida. No adelanto más, mi gente, porque ahora nos corresponde ver y escuchar cómo durante las últimas horas cadenas de televisión estadounidenses han estado exponiendo la situación que a causa de esa misma guerra se está viviendo en aquel país. Ponlo, Alex, estudio. Y es que hay que recordar que, miren, no solamente es el precio de la gasolina, y es que esto es como una cadena, es decir, si sube el precio del petróleo, hay muchísimos productos que también van a subir, y ya lo estamos notando, no solamente cuando vamos a repostar nuestros autos, sino también, por ejemplo, cuando vamos al supermercado, todo está carísimo. ¿Qué pueden esperar las familias que en este momento están viendo que su capacidad de compra, su capacidad de reacción también para cualquier emergencia se está viniendo abajo? Como estamos viendo en los reportes, en muchas ocasiones ya no se están endeudando con las tarjetas de crédito para poder comprar artículos que no son de primera necesidad. Es que ya hasta incluso para ir a hacer el supermercado se están endeudando. Sí, mi gente, es la realidad que ahora mismo se vive en Estados Unidos.
son las consecuencias de las decisiones tomadas por los dirigentes de aquel país. Sí, por eso es que increíblemente llaman a otros ineptos o incapacitados. Sí, mi gente, tal y pululan las denuncias por todos lados. Ese 60% de las familias estadounidenses que ya vivían de cheque en cheque, ahora mismo viven una situación extremadamente grave. No hace falta repetirlo porque las propias televisoras estadounidenses, lo repito, lo han estado exponiendo. Basta decir como ellos describen que en el país que se autotitula el más rico y poderoso del mundo, las familias se están endeudando para poder comprar los artículos de primera necesidad. Fíjese que ya ni siquiera se habla del cacareado sueño americano, no. Ya eso quedó hace mucho tiempo sumido en una pesadilla. Ahora se está hablando de poder subsistir mes tras mes. Pero vale la pena, mi gente, vale la pena escuchar este fragmento de un análisis que en esa misma televisora estuvo haciendo el ex secretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente del Departamento de Estado. Escuchen esto, mi gente, porque nos habla también y con total claridad del futuro que se avecina para el pueblo estadounidense. Nos habla también y con toda claridad de la enorme irresponsabilidad y el nivel de estupidez de lo que vamos a estar viendo y escuchando más adelante en boca de congresistuchos cubanoamericanos. Ponlo, Alex, estudio. Hoy en día ya estamos viendo que los precios se están poniendo bien altos y por lo tanto el petróleo que se entregue de aquí a 2 meses va a tener el precio de hoy. Entonces, todos los expertos lo que nos dicen es que por lo menos vamos a tener 2 o 3 meses después que termine la guerra para que los precios puedan bajar si es que bajan. Fíjense, mi gente, y es importante que fijemos esto, tanto como ya vimos en otros países en Europa y ahora en Estados Unidos coinciden en que efectivamente el nivel al que han llegado los precios del petróleo o incluso al que pueden llegar hace que todos los expertos aseguren que va a demorar meses, sí, meses, después que concluya la guerra para que puedan bajar los precios del petróleo. Ello, por supuesto, con la inflación que todo esto acarrea. O sea, mi gente, por eso les decía que les pido fijar teniendo en cuenta lo que viene después. El mercado mundial de la energía no aguanta un átomo de presión más. Es así, ¿verdad? Ahora escuchemos, mi gente. Escuchemos si el mercado de los alimentos lo aguanta. Ponlo, Albert, estudio. Pero hay una cadena muy importante, Borja, que creo que vale la pena resaltar y es el hambre. Y el hecho es que casi la tercera parte del fertilizante que se utiliza en el mundo pasa por el estrecho de Hormuz y eso en los últimos meses, semanas no lo hemos visto y eso lo que va a llevarnos es que según las Naciones Unidas más de 45 millones de personas adicionales van a pasar hambre en los próximos meses porque la agricultura va a sufrir. La verdad que es una realidad muy preocupante. Sí, mi gente, para nadie es secreto que esto que él describe ya afecta severamente a los agricultores estadounidenses. Sí, porque 1/3 de los fertilizantes que se utilizan en el mundo pasan por el estrecho de Hormuz. Y por supuesto, como siempre, tal y también él describe, más de 45 millones de personas, además de los millones que ya la pasan, valga la redundancia, pasarán hambre en los próximos meses, producto al sufrimiento que está provocando en la agricultura esa guerra innecesaria y plagada de falsas justificaciones. Por supuesto, mi gente, por supuesto que cada vida que se pierde debía también recaer sobre los hombros de quienes han desatado dicho conflicto.
Pero mi gente, estamos llegando a donde quiero llegar. En medio de esta dificilísima situación a nivel mundial, en medio de esta dificilísima situación dentro de los Estados Unidos, yo quiero que ustedes vean y escuchen detenidamente lo que en Fox News y con su carita rosada y su boquita sin dientes estuvo diciendo, sintiéndose todo un experto, Carlos Jicotea Jiménez. Sí, mi gente, la Jicotea Jiménez. Esta vergüenza de la comunidad cubana en Estados Unidos en todos los sentidos. Sí, digo en todos los sentidos, porque en primer lugar, porque es cubano, lo que merece es ser extirpado de esa comunidad por la forma en que la está representando, pero más aún, y ya que hablamos de representar, a este tronco de imbécil que escucharemos a continuación, en esa misma comunidad lo eligieron un día congresista federal. Aquí, por supuesto, la vergüenza tiene que ser triple. Pero sin más preámbulo, mi gente, escuchemos lo que este requete anormal soltó en pleno Fox News. Ponlo, Albert Estudio. Quiero decir, tenemos nuestras fuerzas allí. Podemos iniciar ataques cinéticos en cualquier momento que queramos. Tienen un bloqueo que, creo que el presidente tiene razón, probablemente esté perjudicando a Irán más ahora que los ataques cinéticos que tuvimos en el pasado. Debemos mantener la presión, sin duda, sobre el gobierno iraní. Su objetivo principal, como es comprensible, es sobrevivir y seguir luchando. No podemos dejar que sobrevivan en la situación actual. Bien, comencemos por aquí, mi gente. Este pseudocongresitucho, y les recuerdo que exactamente hablan los otros dos, dígase Cuquita Mondongo Valar y María Esburra Salación, ya saben que ellos son parte de la misma pandillita, pero estas recuadas normales, como ustedes acaban de ver y escuchar, oiga, no solo apoyan abierta y públicamente la guerra y sus consecuencias, no, es que como hemos escuchado, mi gente, piden más, sí, ellos quieren más guerra, ellos quieren nuevos ataques, ellos quieren más bloqueo, sin importarles las consecuencias que todo esto ya ha tenido y tendrá aún con mayor fuerza en la economía mundial y especialmente en la de Estados Unidos. Una vez más lo repito, mi gente, una vez más lo demuestro, estos congresituchos anticubanos siempre están a favor de todo lo que haga daño al pueblo estadounidense y además siempre están totalmente en contra de los mejores intereses de ese pueblo. Sí, si alguien se dedica a atentar todo el tiempo contra lo mejor para Estados Unidos, son esta gente. Y si alguien piensa que estoy exagerando en algo, vean y escuchen esto otro, mi gente, porque aquí la única neurona que se le quedaba cogió el mismo caminito de los dientes que antes se marcharon. Ponlo, Alex Estudio. Lo que esto ha demostrado en realidad es que podemos cortar el petróleo de China en cualquier momento que queramos. Sí. Ahora tenemos el petróleo de Venezuela bajo nuestro control, y el petróleo iraní, podemos detener ese flujo en cualquier momento que queramos. Punto de ataque. Y eso representa un gran porcentaje de las importaciones de petróleo de China. Por lo tanto, China tiene dos debilidades. Una es la energía. La segunda es la alimentación. Ambas son vulnerables a nuestros bloqueos ahí. Sí, mi gente, sí, ustedes lo han visto y escuchado bien. Este requete anormal, y repito, ustedes saben que los otros dos que le acompañan piensan exactamente igual, nos cuenta a todos que, oiga, Estados Unidos tiene que bloquear a China. Sí, mi gente, es lo que acaba de decir. Ha pedido un bloqueo a la energía y los alimentos que importa China. Sí, un bloqueo al estilo del que hoy impone en el estrecho de Hormuz Estados Unidos. Pero repito, mi gente, nada más y nada menos que a China. Valdría la pena preguntarse, ¿cómo es posible que en medio de esa dificilísima situación en que acabamos de ver está viviendo el mundo y está viviendo especialmente
el pueblo de Estados Unidos, ¿cómo es posible que en medio de eso, este subnormal se aparezca con una propuesta tan descabellada e irracional? Oiga, si no viniese de ellos, parecería algo increíble. ¿Qué talla de cerebro usa este trapo de cocina, Oiga, a mí no me cabe la menor duda. Estos tipos, sí, los congresistuchos anticubanos, tienen que estar trabajando en favor del terrorismo contra el pueblo estadounidense. Porque, mi gente, tal y estamos viendo, este es un llamado abierto a sabotear la economía estadounidense. Y se los demuestro a continuación. Y de manera somera, mi gente, sí, voy a hacer lo que no hizo el pseudocongresitucho antes de hablar tanta basofia. Mire, mi gente, si Estados Unidos bloquea los suministros de energía y alimentos a China, basta con estudiar para percatarse que la gran crisis no se provocaría dentro de China, no, mi gente. Se generarían incalculables perturbaciones económicas y comerciales para ambos países y para el mundo. Y recuerde usted, todo esto en medio de ese escenario que hemos estado viendo antes en este programa. Ay, mi gente, mi gente, mi gente. Si Estados Unidos le hace caso a la jicotea y bloquea las ventas de alimentos a China, se estaría prácticamente bloqueando a sí mismo. Sí, porque estaría sancionando a sus propios agricultores y a sus propios productores de energía. Causaría un dolor económico bastante profundo. ¿Qué pasa, mi gente? Es que China es el mayor importador mundial de productos agrícolas. Y como todos conocemos, entre el 40 y el 50% de las exportaciones de soya de Estados Unidos van destinadas a China. Les recuerdo que perder poder en este mercado ya le ha provocado a Estados Unidos que los precios de la soya estadounidense caigan más del 20%, lo que ha llevado a muchos agricultores en ese país a la quiebra. Caballero, que no me digan que la Jicotea Jiménez, Cuquita Mondongo Valar y María Burra Salación no conocen esto. Porque ¿de qué país son ellos congresistas? Y por supuesto, mi gente, también China se vería afectado, porque les recuerdo que el intercambio comercial entre ambos países es proporcional. Pero como quien está amenazando con bloquear en la Jicotea Jiménez en nombre de Estados Unidos, por eso me estoy refiriendo, como les decía, de forma somera a las consecuencias que traería. En el caso de la energía, vale la pena recordar que el comercio es recíproco. Sí, Estados Unidos es un importante productor de energía y China es un cliente clave. Un bloqueo privaría a las empresas energéticas estadounidenses de un mercado significativo, lo que llevaría, por supuesto, a precios más bajos y pérdida de ingresos. Y claro, mi gente, claro, el citado bloqueo que quiere la Jicotea también perjudicaría a otras industrias dentro de Estados Unidos. Por ejemplo, las que requieren de productos manufacturados en China, las que requieren componentes electrónicos o productos farmacéuticos. Díganme, mi gente, díganme dónde está lo que le queda de cerebrito a esos subnormales congresituchos. Por supuesto, mi gente, por supuesto que el resultado de esta normalidad que propone la Jicotea sería una fuerte inflación y un desabastecimiento en su propio mercado. Y a pesar de esos daños significativos a la economía estadounidense, tampoco la Jicotea parece saber que no podrían paralizar a China, repito, no podrían paralizar a China. Sería destructivo para ambos países, pero no cumplirían su objetivo supremo. Para todos es conocido que se interrumpirían de inmediato las cadenas de suministro a nivel mundial, porque China es reconocida como la fábrica del mundo, y por tanto la escasez global de productos sería astronómica.
pasando por la electrónica, la maquinaria, los medicamentos. Esto acarrearía inflación en prácticamente todos los países e incluso pudiese acarrear una posible recesión global. Sí, mi gente, porque parece que la jicotea y sus amiguitos no conocen que China ha logrado por 21 años consecutivos una alta tasa de autosuficiencia en alimentos básicos y productos que emplean para la alimentación animal, como es el caso de la soya, son fácilmente reemplazables. Bueno, como de hecho ya lo hacen, mi gente, se lo compran a países como Brasil, además de contar con amplias reservas internas. En fin, mi gente, que como les decía, es apenas un análisis somero de lo que ocurriría. Y sobre todo, tal y les he venido diciendo, es otra prueba demoledora de la idiotez que caracteriza a los políticos anticubanos. Es otra prueba demoledora de cuánto atentan todo el tiempo contra los principales intereses del pueblo estadounidense. Y lo que es lo mismo, es una prueba demoledora del por qué son sonados traidores a todo ese pueblo y especialmente a la comunidad cubana. Sí, mi gente, no es solo su complicidad con la política de represión y deportaciones, Y por cierto, mi gente, ya que estamos hablando de esta última, quiero que vean y escuchen esto para que aprecien cómo entre ellos mismos se están matando allí en San Nicolás del Peladero. Sí, porque mientras los pseudocongresituchos buscan zafarse de la responsabilidad directa que tienen en la separación de miles de familias latinas cuyos miembros deportados no poseían un solo antecedente penal, oiga, mientras buscan zafarse de esa enorme responsabilidad, vean ustedes lo que pseudo periodistuchos de Miami terminan reconociendo. Sí, mi gente, en este intercambio que sostiene el pseudo periodistucho con María Burra Salación, literalmente la pone contra la pared a ella y a los otros dos mequetrefes. Ponlo, Alex, estudio. El New York Times ha reportado que per cápita en la ciudad de Miami es donde más inmigrantes han arrestado cuando acuden a una cita en las oficinas de ICE y están muy preocupados aquí en la comunidad. Dígame algo de esto, mi gente, sí, tal y él reconoce. El New York Times reportó que per cápita es la ciudad de Miami donde más inmigrantes han sido arrestados, incluido, mi gente, algo que ya conocemos y se menciona en el artículo, y es que aprovechan las citas migratorias para detenerlos dentro de las propias cortes. Claro que no es casual que sea precisamente en Miami la ciudad en que más inmigrantes han sido arrestados cuando acuden a una cita. Y es que les recuerdo que por mucho que ahora, como les decía, tratan de salvarse, desde el primer día, los tres pseudocongresituchos anticubanos apoyaron y aplaudieron el anuncio de las deportaciones. Sí, tal y les dicen por allá, son unos traidores, y tal y estamos viendo esta noche, mi gente, son traidores a todo y a todos. Recuerden, mi gente, estos son los políticos de la mafia cubano-americana. Y sí, no he olvidado, mi gente, la promesa que les hice anoche. Y esa promesa que les hice tiene precisamente que ver con esa mafia cubano-americana. Tiene precisamente que ver con futuros planes de la misma relacionados con Cuba. Más específicamente aún, planes relacionados, y no es un trabalenguas, pero relacionados esos planes a la vez con los supuestos planes del actual gobierno
de Estados Unidos hacia Cuba. Y les anuncio desde ya, mi gente, que esta denuncia la tengo que dividir en dos partes. Sí, la comenzaré hoy y concluirá el domingo. Les pido esa licencia porque aún estoy recabando importantes informaciones al respecto. Pero, como les decía, mi gente, esta denuncia tiene que ver con otras que he hecho en el pasado. Sí, denuncias que les aseguro son de conocimiento de las autoridades estadounidenses. Y es que efectivamente, mi gente, esa mafia cubano-americana, vinculada directamente, por supuesto, al terrorismo contra Cuba, ha estado regularmente ligada a organizaciones y acciones de tráfico de drogas y de personas. Sobre todo, recuerden ustedes, en áreas del Golfo de México y el Caribe. Pues, ¿qué pasa, mi gente? Que en días recientes y tras mi participación en una de esas reuniones súper secretas a las que ya saben concurro en Miami, pude escuchar un comentario de pasillo que me ha obligado a profundizar en el asunto. Y es que se están preparando acciones de cara a una supuesta desestabilización en Cuba. Dicen ellos que no importa que sea a través de los actos de asfixia económica como a través de una acción militar, que lo más importante, y están empleando esta frase, escuchen mi gente, es que se fracture el escudo. Repito, es que se fracture el escudo. Así llaman a la actividad que desarrolla Cuba de seguridad y protección en su área. Entonces, ¿qué sucede, mi gente? Que a partir de haber escuchado esto, de inmediato comencé a profundizar en el asunto y les pido, por favor, para proteger mis importantes fuentes, me permitan, como les decía, terminar de recopilar la información para brindárselas el domingo. Sí, por supuesto que esto es de sumo interés de las autoridades estadounidenses, pero eso sí, y lo reconozco, los compañeros del FBI tienen bastante información al respecto y de hecho recientemente les cayó en sus manos una pieza que debe haber aportado y mucho al respecto. Pero si les sirve de algo, lo que aquí voy a estar exponiendo tienen ya organizado y planificado ante una supuesta desestabilización en Cuba, pues repito, el domingo a las 10 de la noche aquí lo estaré exponiendo. Así que hasta el domingo, mi gente.